Muy buenas a todos, estamos con la práctica número 8b. Vamos a realizar y explicar el accionamiento secuencial de dos cilindros de doble efecto, pero mediante el logo. En la anterior lo hicimos con el automata CPM2A y en esta lo vamos a hacer con el logo. Entonces tenemos aquí el circuito eléctrico a la izquierda, en el medio tenemos el diagrama Graph-Z y a la derecha el circuito neumático. Vamos a simularlo y vamos a comentar paso a paso qué es lo que ocurre en cada etapa del diagrama Graph-Z y en cada transición. Nos vamos a paso único. Vemos que inicialmente tenemos activado A0 y B0, que son los finales de carrera correspondientes a los cilindros A y B. Este es A0 cuando el cilindro está recogido, el vástago, y el B0 cuando el vástago también está recogido, lo accionan. Entonces estamos en la etapa inicial, en la etapa 1, y la transición sería el I2, que es el pulsador de marcha. Entonces comenzamos el start, pulsamos el S2 y al pulsarlo pasamos automáticamente, entraríamos en la etapa 3 y tendríamos el A0, que es la entrada I5, el final de carrera correspondiente al cilindro A, este de aquí, lo tenemos activado. Entonces le damos a paso único y lo que pasa es que el I1 activa la salida Q1, el Y1, que es este de aquí. Entonces le damos a paso único y vemos que el aire entra al cilindro A haciendo que el vástago salga. Entonces, a medida que va saliendo este vástago, llegará un momento en el que tocará el final de carrera A1. Y una vez que lo toque, pasaríamos aquí, estaría accionando el A1, que es la entrada I3. Y sería la transición necesaria para pasar a la etapa 6, en la cual tenemos que el cilindro B avanza. Entonces vemos aquí cómo el aire va a salir y a la vez, si seguimos pasándolo despacio, vemos que se activa el Y3, la salida Q3, la cual es responsable de meter el aire en el cilindro B para hacer que el vástago salga y accione el final de carrera B1 que tenemos aquí mismo. Entonces le damos a paso único, vemos que el vástago va saliendo. La velocidad la podemos regular con tanto de avance como de retroceso con estas dos válvulas antirretorno estranguladoras, y cuando toca el final de carrera B1 pasamos a accionar la entrada I4, el B1, que sería la transición necesaria para pasar a la etapa 7, en la cual ahora el cilindro A retrocede, entra hacia la parte interior del cilindro. Tendríamos activado Y2, que sería el responsable de meter el aire y que el cilindro retroceda. Vemos como el vástago va entrando en el cilindro A, que es este de aquí. Y entonces llega un momento en el que acciona el A0 de nuevo, y al accionar el A0
estaríamos en esta transición en la que I5, la entrada I5 está activada y la cual activa la salida Y4. Y4 lo que va a hacer es meter el aire en el cilindro para hacer que el vástago vuelva a entrar en el cilindro. Entonces, si le damos a paso único, vemos que ahora el vástago o el émbolo retrocede y se mete hacia llegar a la parte más interior del cilindro. Y este sería el ciclo que continuaría hasta que pulsemos el pulsador de paro S1. Y cuando le pulsemos, volveríamos a la etapa inicial en la que tenemos, bueno, nos iríamos a la etapa 9 en la cual tenemos Y2 y Y4 que estarían activados por un tiempo establecido con un temporizador, y una vez pasado ese tiempo lo que haríamos sería que desactivaría las electroválvulas. Bien, pues esto sería una breve explicación de esta práctica. Ahora lo que vamos a hacer es comentarla con el diagrama COP ladder del logo. Bien, pues aquí tenemos el esquema del logo, tenemos el diagrama y vamos a comentarlo, el COP o ladder. Entonces, estando en la etapa 1, que corresponde a esta parte de aquí, tendríamos que la etapa 2, la condición sería que el M2 si pinchamos aquí vemos que es en comentario, pone etapa 2. La etapa 2 ha de estar desactivada, el pulsador de paro también ha de estar desactivado, el S1, y con ello tendríamos la M1 o etapa de inicio estaría activada, y la M3 o etapa 3 también estaría activada. Luego esta parte de aquí correspondería a la etapa 2, el M2. Entonces, para que se cumpla el S1, el pulsador de paro, ha de estar cerrado. Esto sería una realimentación donde pone etapa 2 M2, y el pulsador de marcha tendría que estar activado, el I2 Start. Con eso pasaríamos a la etapa 2. Entonces tenemos que este M2 lo que va a hacer es desactivar la etapa 1 o de inicio y la etapa 3. Esa va a ser la función del M2. Y con eso tendríamos esta parte. Luego, si nos vamos aquí a la de abajo, si nos vamos abajo del todo, aquí tenemos la parte de la etapa 9, que como podemos ver, si pulsamos el pulsador de paro, el S1 Stop, estando la etapa 2 activada, pasaríamos a la etapa 9, en la cual lo que conseguiríamos sería activar un temporizador, y este temporizador lo que haría sería, como veis aquí, temporizador, sería activarnos el Y2 y el Y4, o el Q2 y el Q4, durante 4 segundos. Serían las electroválvulas Y2 y Y4. Las activaría durante 4 segundos y después las desactivaría. Y esta parte sería la correspondiente a esta de aquí. Entonces aquí ahora tenemos la etapa 4, y la etapa 4 se va a activar cuando se active la etapa, el S2 Start esté activado, o el M2 etapa 2 es lo mismo, y cuando la etapa 5, que es la etapa siguiente, esté desactivada. Y aquí lo que tenemos es una realimentación de la etapa 4. ¿Y cuándo se va a desactivar la etapa 4? Cuando entre la etapa 5.
Como veis aquí tenemos un contacto normalmente cerrado de la etapa 5. Eso quiere decir que cuando entre la etapa 5 desactivará la etapa anterior, que sería la etapa 4. En el graph siempre la etapa siguiente desactiva la anterior y la anterior prepara la siguiente. Y en la etapa 5, como veis aquí, para entrar en ella, como condición en la transición tenemos la entrada I5, que sería el final de carrera A0. Entonces, estando este final de carrera activado, la etapa E4 activada, la etapa 7 desactivada, la etapa 6 desactivada, la etapa 2 activada, bueno, y aquí tenemos la realimentación, pasaríamos a la 5. Bien, pues y esto se repetiría cíclicamente. Para pasar a la etapa siguiente, pues por ejemplo la etapa 6 estando activada cerraría este contacto, tendría que ocurrir esta transición, el B1 final de carrera tendría que estar activado, la etapa anterior se desactivaría, esta etapa tendría que estar activada y aquí tendríamos la realimentación. Y así sería sucesivamente. Tendríamos tantas marcas como etapas existan. Es decir, si tenemos 8 etapas, pues serían 8 marcas. Y luego tendríamos esta parte de aquí abajo que serían las salidas. Por ejemplo, para activar la salida Q1 o la electroválvula Y1 tendríamos que estar en la etapa 2, esta de aquí, y la etapa 5, que como veis pone cilindro A avanza. Para la Y3 y que el cilindro B avance tendría que estar la 2 y la 6, donde vemos que la etapa activa esa función. Para Y2 tendríamos que estar en la 2 y estar en la etapa 7. Y tendríamos en paralelo el temporizador. Y para el Y4 igual. Etapa 2, M8 y en paralelo un temporizador. Bien, pues este sería una breve explicación del diagrama ladder. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a simularlo. Entonces, estando en la etapa de reposo, tendríamos M1 activado, la etapa 1 y la etapa 3, que sería M3. Estaríamos en la etapa de reposo. Entonces, si pulsamos el I2, entonces le daríamos al start y pasaríamos a la etapa 2 y a la etapa 5, pasando por la 4. En la etapa 5 lo que sucede es que activamos el Q1, por lo tanto el cilindro A avanza. Y el Q1 vemos como aquí está activado. Bien, dejamos de pulsar el I2 y vemos que la maniobra se mantiene. Entonces, llega un momento en el que I5 deja de estar activado, el final de carrera, y pasa a estar activado el I3. Entonces pasamos a la etapa 6, en la cual tenemos el Q3, la electroválvula que hará que el cilindro B avance. Llegará un momento en el que abandonaría el final de carrera I6 hasta llegar al I4 y por lo tanto pasaríamos a la etapa 7. Esto siempre que esté activada la etapa 2, el M2. Y en la etapa 7 tendríamos el Q2 activado. Y el Q2 lo que haría sería hacer que el cilindro A retroceda. El Y2 sería el equivalente. Entonces llegaría un momento en el que retrocedería al final de carrera y liberaría el I3. Entonces cuando llega a activar el final de carrera I5 del cilindro A, pasaríamos a la etapa 8, en la que actuaríamos sobre el solenoide Y4 o la salida Q4, la cual haría que el cilindro B retrocediera. Entonces llega un momento en el que deja de activar el final de carrera I4 y pasa a activar el I6.
Entonces pasamos a estar otra vez en la etapa inicial en la que tenemos el M5 con el cilindro A que avanza gracias a la electroválvula Y1 o a la salida Q1. Entonces esto se repetiría siempre, sería cíclico, hasta que pulsáramos el pulsador de paro I1, el cual mantendría las electroválvulas Y2 y Y4 durante 4 segundos y se desactivarían. Vamos a probarlo. Se activan aquí Y2 y Q2 y Q4 durante 4 segundos y después se apagan. Bien, pues esto sería la práctica. Gracias por vuestra atención. Bien, pues tenemos aquí la práctica número 9, que consiste en el accionamiento de 2 cilindros mediante el logo. Ahí tenemos el logo conectado, con su entrada 230, su salida con una fuente de alimentación de 24 voltios. Alimentamos a los pulsadores S1 normalmente cerrado y S2 normalmente abierto, de paro y marcha respectivamente, y ahí tenemos los cilindros, los finales de carrera y las electroválvulas de 5-2 vías. Y también tenemos al lado las válvulas antirretorno estranguladoras. Entonces vamos a pulsar el pulsador de marcha, vemos cómo avanzan los dos. Avanza A más, B más, A menos, B menos. Este sería el ciclo de esta práctica que hemos modificado. Ahí tenemos las válvulas antirretorno estranguladoras, que hacen que el vástago salga más lentamente y que se retraiga a mayor velocidad de los cilindros A y B respectivamente. Y si ahora pulsamos el pulsador de paro, pasan 4 segundos, el temporizador temporiza y se apagan las electroválvulas. Pulsamos el pulsador de paro, pasan 4 segundos y las electroválvulas dejan de lucir porque se han apagado. Y esto sería la práctica número 9. Muchas gracias a todos.